al Señor. Qué hermoso momento, ¿verdad? Que el Señor nos ha ministrado. Gloria al Señor. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que está aquí hoy. Como dijo el hermano, ¿verdad? Estar en la casa del Señor, como dice también la palabra, es lo mejor. Y hemos escogido el mejor lugar, amén, para estar hoy. Y es bonito, es gracias al Señor porque nos permite reunirnos, amén. Cuánta gente en otros países no puede, ¿verdad? Y se están reuniendo a escondidas. Vieron lo que les envié ahí al grupo de la iglesia, ¿verdad? Cómo están leyendo la Biblia en trozos. Qué maneras, ¿verdad? Y nosotros hoy podemos estar aquí con este libro, con toda la libertad, amén. Entonces que el Señor me les bendiga y igual vamos a seguir viendo la palabra del Señor. Y bueno, para los que no vienen está grabado, para usted también está hoy en vivo, ¿verdad? En este lugar para escuchar la palabra. Estamos viendo un estudio, ¿verdad? Que hace días dijimos que se llama Mi Nueva Vida en Cristo, y hemos estado dándole seguimiento a este estudio ahí poco a poco, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de lo mismo, ¿verdad? Pareciera como que se va repitiendo, pero si usted ve, hay nuevos temas que vamos metiendo como en una repetición. ¿Cuál sería la repetición? Bueno, que todo ser humano viene de la naturaleza caída de Adán, pero vamos metiendo nuevos temas dentro de ese tema. Por ejemplo, la semana pasada vimos que no se puede, por más que uno quiera, por uno mismo, tratar de quitar esa naturaleza, ¿verdad? Ese fue el tema central de lo que vimos. Hoy vamos a tocar un poco de lo mismo que la naturaleza caída de Adán ha heredado, ¿verdad? Todo ser humano, pero también vamos a ver el tema que más domina es el pecado, ¿verdad? Entonces, para que usted tome notas ahí que eso es lo que vamos a ir viendo como más en esta mañana. Y bueno, igual el versículo que hemos estado usando y con el que nos hemos estado afirmando es 1 Corintios capítulo 15. Hemos venido diciéndolo una y otra vez para que pueda penetrar en nosotros, amén. 47 al 49. Y el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Ese es el versículo que hemos usado durante 3 domingos, creo. Y hoy estamos igual, ¿verdad? Recalcando que ese es el versículo. Así que como Dios resuelve el problema del pecado y de la muerte y de la ley y del juicio, es lo que vamos a ver un poco más hoy. ¿Cómo es que Dios resuelve ese pecado? El pecado o el problema más bien, del pecado, el problema de la muerte y el problema del juicio. ¿Cómo Él tiene un plan para resolver ese problema, verdad? Porque toda la humanidad está ya marcada para perderse, todo el mundo que ha nacido de esa naturaleza pecaminosa. Pero Él tiene un plan maravilloso. Ok, entonces hemos dicho en domingos anteriores que en Adán estamos muertos por esa naturaleza caída, o toda la humanidad está muerta en Adán. Ahora usted y yo que estamos hoy aquí, que creemos en Jesucristo,
que hemos proclamado y estamos proclamando que Él nos ha liberado, entonces hemos pasado de esa muerte a vida. Pero por eso venimos estudiándolo, para que quede bien claro que eso es lo que hemos estado o lo que se vivió en el mundo. Pero en Cristo tenemos vida. Dijimos también que la religiosidad es ineficiente. Lo dijimos la semana pasada. No podemos con la religión poder quitarnos ese problema del pecado, de la muerte y del juicio. La religión no basta, ¿verdad? Eso hemos dicho. Ok, una cosa que debemos tener claro es que no solo el pecado de Adán llegó a ser nuestro problema, sino que voy a repetirlo, también llegó a ser el problema, la muerte espiritual llegó a ser un gran problema. No solamente la gente se desboca al pecado deliberado, sino que el final de esa vida deliberada en pecado es la muerte espiritual, ¿verdad? Ese es un problema serio. Y por eso es que en San Juan capítulo 3 y versículo 3, otra vez vamos a repetir ese versículo. El Señor le dice algo importante a este hombre, ¿verdad? Le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual. La gente está muriendo espiritualmente. Por eso es que hay que morirse a ese viejo hombre y nacer de nuevo. Todo hombre entonces en la naturaleza caída está espiritualmente muerto y necesita nacer de nuevo. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces nosotros, gracias a Dios, hemos nacido de nuevo, pero es importante que este mensaje corra, que usted y yo, iglesia, como nacidos de nuevo, como nueva generación, podamos ir a estas personas y poder con toda libertad y con versículos bíblicos y con toda moral y con toda propiedad explicarles qué está pasando con ellos. Amén. Por eso es que es importante que la iglesia le quede bien claro qué es lo que hemos vivido o qué estamos viviendo, qué transformación hemos tenido nosotros para poder sentir el peso que Cristo siente, ¿verdad? Porque Él dijo: yo me voy, yo no los dejo solos, les doy al Espíritu Santo y los voy a empoderar para que ustedes vayan y hagan lo mismo con estas personas, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros como iglesia tenemos que tener bien claro y podamos explicarlo a otros lo que hemos experimentado nosotros. Amén. Además dice que a causa del pecado el mundo entero, nacido de esa naturaleza de pecado, ha quedado expuesto a un juicio, porque Dios es un Dios justo. Amén. Y Él le va a dar a cada quien lo que ha escogido. Amén. Si alguien escoge creer en Cristo, y desde el Antiguo Testamento el Señor viene diciendo: escoja este camino para que vivas, entonces el Señor le va a dar su recompensa. Amén. Dice la palabra que tenemos un galardón guardado en el cielo, en lo que Él fue a preparar para los que han creído. Pero si alguien dice: yo no creo, no puedo tener fe en eso, no creo, pues el Señor le va a dar también según lo que haya decidido, porque Dios es un Dios justo. Amén. No es como si Dios no puede decir: olvidémoslo y dejémoslo así. No.
Hay un camino, hay un puente, por decirlo de alguna manera, con el que nosotros podemos llegar al Padre, y es Jesucristo. No hay otro. Entonces, el Señor no puede decir, Dios no puede decir, porque Él es un Dios justo, y hemos quedado, la naturaleza del hombre quedó expuesta a un juicio. Él no puede decir, dejemos todo así. No, 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 sino que Él más bien ejecutó justicia con la muerte de Cristo. Amén, iglesia. Él ejecutó su justicia allí en la cruz, dando lo que Él más amó y ama, a su Hijo. Y dice la palabra que Él, teniendo todo lo que Él tuvo a la par del Padre, junto con el Padre, no escatimó. O sea, no vio eso como una justificación para quedarme aquí yo también que estoy. Él dijo, yo todo lo voy a poner, todo. No escatimó el ser hecho hijo de Dios para venir al mundo y hacerse hombre como nosotros. Claro, sin pecado, porque no nació de la naturaleza de Adán. Amén. Porque nació por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Él se hizo hombre para venir aquí y sentir lo que usted y yo sentimos, porque dice la palabra que fue tentado, amén, ¿verdad? Que también sufrió, que también tuvo miedo. Claro que sí, tuvo miedo Jesús, ¿cierto? También sintió incertidumbre, ¿cierto o no? Claro. También pidió oración. Él le dijo a los discípulos, quédense aquí orando, yo voy a ir a orar allá. Amén. También le dijo al Padre, sudando fuertemente, si es posible, pasa esta copa. Pero Él dijo, no como yo quiera, Señor, sino hágase tu voluntad. Amén. Ese Jesús fue el plan de Dios. Vino, murió y resucitó. Amén. Está comprobado que la tumba del Señor hasta el día de hoy está vacía. Amén. A este es el Cristo que nosotros predicamos. Este es el que ha transformado la vida de nosotros. Amén. Iglesia, qué lindo este mensaje. Entonces, ese es el mensaje que hay que llevar, porque Él no va a dejarlo todo así. Dios no va a dejarlo como está bien, trate de quitar unas cuantas cositas y olvidemos esa naturaleza. No, Él necesita ver que en cada vida, en cada corazón, esté Cristo representado allí, para decir, esta persona es mi hijo. Amén. Esa es nuestra como nuestra representación delante del Padre. Amén. Jesucristo, Él ejecutó justicia por medio de la muerte en la cruz. Entonces lo que pasa es que si una persona no acepta el pago que Dios hace en la cruz del Calvario, ese individuo va a tener que cargar el juicio por el pecado de Adán, por su naturaleza pecaminosa. Recordemos, amados hermanos, y vamos a leerlo una vez más. Si no es que ya lo hemos leído, o si no, leámoslo una vez más. Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ese don es Jesucristo. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Entonces está claro que Jesucristo vino por causa del pecado deliberado, de esa naturaleza pecaminosa en el hombre. Amén. Entonces nadie será juzgado por lo bueno, por lo malo que haya hecho, sino por su naturaleza pecaminosa. Será juzgado por esa naturaleza que solo Cristo
puede quitar. Amén. Porque ya Él lo hizo en la cruz. Entonces, se le va a enjuiciar por el pecado de Adán. Y por ese pecado, la gente deliberadamente comete muchos pecados, ¿verdad? Entonces, a causa de la naturaleza adánica, surgen 5 problemas. Amada iglesia, vamos a verlos, cuáles son. Ahí es donde vamos a entrar en un tema que viene siendo como nuevo dentro de este tema. Y uno de esos 5 problemas o situaciones que surgen para el hombre en Adán, número 1 es el pecado, ¿verdad? El pecado que es, dice, de Adán, pero que también en la naturaleza del hombre viene a ser mi pecado también, en la naturaleza caída, ¿verdad? Y ahora en Cristo nosotros no. Estoy hablando como si no hubiésemos conocido, o como esas personas que todavía no han aceptado a Cristo. Entonces, el pecado de Adán es su pecado, ¿verdad? Ahora, otro problema, la muerte. Dice que es muerte espiritual de Adán, que también es la muerte de esas personas, ¿verdad? Adánicas. Y también el juicio. Por el pecado de Adán, dice, está sobre toda la humanidad, entonces hay juicio. Porque el Señor traerá juicio a esa naturaleza pecaminosa que hay en toda la humanidad. Y cuarto, dijimos que son 5. Número 4 dice que el veredicto o sentencia es la condenación. Entonces han entrado 5 problemas. 4, ese veredicto o sentencia es la condenación. Entonces en Adán nadie se puede justificar, porque todos en Adán son pecadores por naturaleza. Número 5, dijimos que íbamos a decir 5. Dice que al ser legislado el pecado y al haber recibido la ley de Moisés, la situación se tornó mucho más complicada y difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vino el tiempo de la ley y se escribió en las tablas toda la ley que el Señor le dio a Moisés y al pueblo, la ley lo que vino a hacer fue a señalar el pecado, pero no dio el poder para poder cumplirla. No puede la ley dar el poder. El poder para cumplir esa ley solo la da Jesucristo. Amén, ¿verdad? Entonces la ley vino a ser como alguien que señaló nada más el pecado, ¿verdad? Como que nada más apuntaba dónde estaba el pecado, pero nadie podía cumplirla, ni pudo cumplirla, ¿verdad? Entonces ese ha sido un problema. Ese fue un problema serio, porque la gente no pudo ni hasta el día de hoy. Wow, qué situación más difícil. ¿Cuál situación entonces? Bueno, que siendo una naturaleza pecaminosa, siendo una carne débil ante una ley de Dios que es santa, el hombre se va imposibilitando para cumplirla, ¿verdad? Ese es el problema, esa es la situación seria. No ha podido ninguna persona, por más que trate. Por eso es que dice la palabra que esto no es por obras, ¿verdad? Porque entonces la gente se gloriaría, se ganaría, tendría un mérito, se ganaría la salvación porque logró hacerlo por obras. Obras de dejar de hacer tal pecado, dejar de hacer tal lo otro, o obras de ir a pagar una ofrenda para que se olvide mi pecado. Pero no es por ofrendas, porque la única ofrenda
ha sido Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso a Él. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Solo Él es el camino. Amén. Así es que el hombre no puede cumplirla. ¿Por qué? Porque aunque quisiera, no puede. Porque dice la Biblia que la carne es débil. ¿Ve? Por eso es que la gente durará un tiempito sin pecar, pero luego vuelve a caer, porque la carne es débil. Solo Jesucristo puede dar el poder para vencer esta carne. Amén. Solamente viviendo en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da poder. Amén. A través del fruto del Espíritu. Los frutos o el fruto, ¿verdad? Todos los aspectos del fruto del Espíritu. Ok. Y no todos tienen esa capacidad de cumplir la ley, a menos que brote una nueva naturaleza en el hombre. No hay otra manera. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es otra naturaleza. Amén. Una naturaleza nueva que el Señor nos puede dar. Amén. Vamos a buscar también Gálatas 3:10. Dice: la maldición de la ley, dice, encierra y recae sobre todos los hombres. También, al no poder cumplir la ley, todos los hombres reciben maldición por no poderla cumplir. Y lo vamos a ver en Gálatas 3:10. Dice: porque todos, no dice unos cuantos, dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Wow. Y las personas no pueden cumplir toda la ley. Nunca pudieron. Entonces dice que el que no permanece en todas ya es maldito. Entonces la maldición está allí, encierra toda la humanidad por no cumplir esa ley, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién podrá cumplir toda la ley? Nadie, ¿verdad? Lo hemos dicho. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. Voy a repetirlo de nuevo: por la debilidad de la carne. Entonces, los que no han entendido esto son los que caen presa de la religiosidad, diciendo: haga esto o haga aquello, ¿verdad? O escudándose en decir: Dios es amor. Pero se les olvida la otra parte que dice que el celo de Dios lo consume, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces mandó juicio al Señor para el pueblo de Israel por su religiosidad, por la idolatría? ¿Cierto? Mandó en Sodoma y Gomorra. Y estamos en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia se va a terminar. Sí, y vendrá el tiempo del juicio, porque dice que Él es amor, pero es fuego consumidor. Amén. Estamos en tiempo de oportunidad. Esta es la oportunidad para todos nosotros, para el mundo entero. Entonces, caen en ese problema y nadie es justificado por obras, lo hemos dicho, porque va a fallar, no puede cumplirlo. Hará una obra buena un día, pero luego vuelve a caer. Y si falla, cae en este versículo que dice que ya está en maldición por no poderla cumplir. Pero Cristo es el Señor, amén, que nos da el poder.
Entonces, recordemos que la maldición de la ley tenía tres aspectos, Vamos a verlos. Número uno, la muerte. Vamos de nuevo, ¿ven? Pero esta muerte que habla la maldición de la ley es una muerte espiritual. A veces la gente erradamente creen que es muerte física nada más. No. De la muerte que está hablando de la maldición de la ley es una muerte espiritual. Y otro aspecto de la maldición de la ley es la pobreza. Y cuando está hablando de pobreza es en todo sentido. Es una pobreza espiritual también. Es una pobreza tal vez, sí, es física, ¿verdad? Pero también es una pobreza espiritual. Porque la persona que no tiene a Cristo vive pobre espiritualmente, ¿verdad? La que no ha decidido entregar su vida a Cristo es un pobre espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de que esa pobreza no nos toque a nosotros, amén. Porque ya ahora en Cristo fuimos liberados de esa maldición, amén, de la ley. Otro aspecto de la maldición de la ley es la enfermedad. Sí, la enfermedad. Y esa enfermedad física también enfermedad espiritual. La gente sin Dios está enferma, amén. Y no quiere decir que nosotros no nos enfermamos físicamente, pero tenemos un sanador, amén. Que Él en su misericordia y en su soberanía Él nos puede sanar, amén. Entonces esos tres aspectos. Y lo más preocupante, hermanos, es que se van heredando por generaciones, ¿cierto? Usted no sé si conoce familias que los abuelos fueron muy viciosos, ¿verdad? Al licor, les gustó mucho el licor, nunca pudieron dejarlo, murieron en las calles alcohólicos. Nacen los hijos y sale alguien alcohólico, viene el nieto y sale alguien alcohólico. Son maldiciones heredadas, ¿verdad? Entonces esas maldiciones se heredan en el mundo natural, en el mundo caído de Adán. La gente va heredando esas maldiciones a sus familias. Qué triste, eso es lo más triste. Le heredan la muerte espiritual, le heredan la pobreza y le heredan la enfermedad. ¿Ok? Pero dice la escritura que Cristo nos redimió de esa maldición. Amén. Y es que el problema del pecado es serio. El problema del pecado en la humanidad es serio. El pecado no está para jugar. El pecado está cada día para corroer, para hundir, para destruir, dice la palabra. Porque es un complot entre Satanás, el pecado, el mundo. Son muchos enemigos de la humanidad. Y entre todos lo que quieren es destruir a la persona. El pecado no está para jugar. El pecado nunca te dice cuánto tiempo lo va a retener, ni nunca le dice cuánto le va a costar ese pecado, ¿cierto? Lo endulza como si fuera miel, pero al final es amargo como hiel. No le dice las consecuencias. ¿Cuántos hogares destruidos por causa del pecado? ¿Cuántos hijos destruidos por causa del pecado? La juventud está afuera destruyéndose por causa del pecado, de un pecado que han venido heredando, ¿verdad? Entonces nunca va a decir el pecado cuánto le va a costar, cuánto tiempo quiere retenerlo, ni le dice a la gente cuál es el fin de ese pecado, ¿cierto? A veces la gente llora. Hemos visto gente adánica llorando después de haber asesinado a alguien, ¿verdad? O después de haber agredido a su propia madre porque no lo quería hacer quizás, ¿verdad? La gente llora después.
La gente llora después cuando su matrimonio se le ha destruido por el adulterio. El pecado nunca va a decir cuánto te va a costar, ¿verdad? Ok, por eso es que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Amén. Y ese pasaje lo hemos visto mucho, lo sabemos, pero hay que tomarlo con la seriedad, porque qué tremendo saber que por cuanto todos han pecado, han quedado fuera. O sea, esto es serio. Han quedado fuera de la gloria de Dios. Es tremendo, amén, hermanos. El pecado deja fuera a la persona y llega a tomar un control increíble en el hombre. Lo controla como una marioneta, ¿verdad? Como un títere, lo quiere hacer para donde quiera el pecado. Y lo logra. El pecado logra controlar al hombre sin Cristo. Eso es lo más triste. Y también vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6. Es un pasaje muy bonito también, que puede aclararnos más de lo que estamos diciendo. Romanos 6, versículo 12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces el pecado no tiene por qué reinar en nosotros, de manera que ya hay que obedecerle. Quiere decir que en un momento, en un tiempo, se le obedecía al pecado, ¿verdad? A través de la concupiscencia. Entonces el pecado, ¿verdad?, llega a tomar ese control, se enseñorea de las personas. Y a veces la gente dice: yo soy libre y hago con mi vida lo que yo quiera. Pero no se está dando cuenta que el pecado es el que lo está señoreando. Y no es libre, está haciendo lo que el pecado le está guiando a hacer, ¿verdad? Entonces, en resumen, el pecado representa para nosotros un serio problema, ya que dice que destituye de la gloria de Dios. Oiga el problema: destituye de la gloria de Dios y se enseñorea de las personas, ¿verdad? Se enseñorea de una manera impresionante el pecado. Y dice que se enseñorea del corazón. También recibe su paga, que es la muerte, porque la Biblia lo dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces, esas cosas hace el pecado. También se convierte en un esclavo del pecado. Recuerda que la Biblia habla del pecado y de los pecados también. Cuando dice pecado, es naturaleza heredada de Adán. Cuando dice pecados, es darle rienda suelta a la acción pecaminosa o ser practicante del pecado. Ok, quiero que veamos un pasaje que me hablaba el hermano Gerardo, y aquí nos va a quedar un poquito más claro. Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan, donde dice que si alguno dice que no es pecador, es mentiroso. Vamos a ver para que nos quede un poquito más claro este versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, quiero aclarar algo. Si usted lee todo el capítulo, el contexto que viene hablando de que Dios es luz, entonces lo que está diciendo es, dice anterior: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión. Dice el 8 que leímos: si decimos que no tenemos pecados, lo hacemos a Él mentiroso. Dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces dice el 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Está hablando a la gente con naturaleza pecaminosa. Ese es el asunto. Que si alguien dice que no tiene pecado, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo entonces? ¿Verdad? Entonces le hacemos mentiroso a Él, porque dice la palabra que todos hemos pecado y quedamos destituidos. Entonces es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, al igual dice, está hablando de la condición adánica. No se puede decir que no se tiene pecados, ¿verdad? De ser así, no ocuparíamos un redentor. Y ya leímos el 9, porque dice, si confesamos nuestros pecados. O sea, lo que está diciendo es, toda persona tiene pecados. Y si dice que no los tiene, es un mentiroso, ¿verdad? Pero en el 9 dice, si los confiesa y se arrepiente, ¿verdad? Tal vez no lo dice ahí, pero hay otros pasajes que lo dicen, que todo el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Entonces, legalmente ya estamos muertos al pecado, pero en la práctica tenemos una lucha hasta que Cristo aparezca y nos dé un cuerpo glorificado. Eso es muy diferente, ¿verdad? O sea, no tenemos ya ese pecado, pero en la práctica vivimos esquivando el pecado, ¿verdad? Porque si alguien, aunque haya nacido de nuevo, vuelve a practicar el pecado, esos pecados lo apartan de Dios otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pecados o el pecado es lo que aparta a la humanidad de Dios. Entonces, recuerden, este viejo hombre o esta vieja mujer está viciado. Eso lo dice Efesios también. Vean qué pasaje más importante, porque algunas personas tal vez deben de comprenderme con esto para tener ese hombre muerto totalmente y saber que lo que le ha quedado es como un vicio, pero no podemos permitir que vuelva de nuevo a la práctica. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, eso es lo que ha pasado con nosotros. Ya no estamos en esa naturaleza, pero que cada día esta nueva mujer tiene que irse despojando, porque ese cuerpo quedó acostumbrado, viciado, pero que hay que despojarse. Entonces, lo bueno es que ahora no estamos solos para lograr esa victoria. Eso es lo bueno, hermanos. Esta es la buena noticia, que usted y yo sí podemos lograrlo, porque Cristo es el poder en nosotros. Amén. Qué lindo, hermanos. Esto es maravilloso. Primera de Juan, vamos a ir otra vez a Primera de Juan. Esos libritos son doctrinales muy importantes. Ya casi vamos terminando. Dice Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer los dos de una vez. Primera de Juan, sí, 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, ¿cuáles cosas? Todo lo que él viene diciéndonos, el apóstol, en todo el capítulo 1, que Dios es luz y todo esto, ¿verdad? Dice, para que no pequéis. Y si alguno, o sea, es para que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quiere decir que como tenemos un abogado, peco cuando quiero? No, es porque de pronto por ese viejo hombre viciado
alguien tenga un desliz, vuelva de nuevo, porque el Señor en su misericordia lo perdona. Amén. La Biblia dice que lo único que no tiene perdón el ser humano es blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo demás, usted nada más viene de nuevo. ¿Sabe por qué el Señor dijo que David era conforme al corazón de Dios? Porque sí, un hombre tan pecador. Y la gente cuestiona, dice, ¿cómo Dios va a decir esto de David? Pero David siempre tuvo un corazón tan arrepentido delante del Señor. Amén. Él pecó, sí, pero sabía arrepentirse. Sabía arrepentirse. Entonces, qué bonito. En Adán, ese es el problema. No hay abogado. No hay abogado. Ese es el problema. En Adán dirán, Señor, pero yo fui bueno. Yo era fiel a mi esposa. Yo llevaba la comida para mis hijos. Yo fui muy bueno. Pero si tiene naturaleza caída todavía allí, el Señor le va a decir, apártese, no lo conozco, porque no aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, Efesios 2:8 también dice algo importante. Efesios 2:8, quiero que lo leamos. Vamos a estar para allá y para acá, pero ya estamos porque el tiempo se nos ha ido. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por la gracia y por la fe en Jesucristo. No hay otro, ¿verdad? En Adán lo que hay es un acusador, el diablo. Él es el que es el acusador. Entonces, por eso es que qué lindo lo que dice el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, que Él es nuestro abogado. Él pagó, o sea, en Él hay una puerta abierta para limpiarse del pecado, en Jesucristo. El problema del pecado ya fue solucionado, pero los hombres deciden amar el pecado y no creer en Jesucristo, no arrepentirse. Ese es el problema de esta humanidad. Ellos están decidiendo no venir a Cristo, que es el único camino, y entonces pasar a esa muerte, que es una muerte espiritual, ¿verdad? Ahora bien, ya ahora sí, vamos a ver el último versículo, San Juan, rápidamente, no, Primera de Juan, perdón, Primera de Juan, otra vez vamos allá, 3, capítulo 3, versículo 5 y 6, y con esto terminamos. Dice así la palabra, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Jesucristo, no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué tremenda esta palabra. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentirosos. Y por otro lado dice que el que permanece en Él no peca. ¿Cómo es esto? Va a decir la persona, ¿verdad? Quizás, ok, esto que está diciendo de no permanecer es para los que ahora viven en Cristo. O sea, el que ahora conoce al Señor no peca, no puede pecar, no tiene por qué. Y si acaso vive en el pecado, es porque aún no le conoce. Aún no le conoce. Amén, hermano. Sí. Wow. Gracias, hermano. Hebreos, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, hermano. Muy rica esta palabra. Aquí podemos seguir, hermanos, pero el tiempo se ha ido. Y dice, ¿por qué es que dice que no le ha conocido ni le ha visto ni nada? Porque, hermanos, cierto o no, que una vez que uno ve esta grandeza y esto tan poderoso, nos cuidamos de ser practicantes del pecado. Amén.
No que alguien no tenga un desliz, pero rápido vuelve con un arrepentimiento, porque sabe que lo conoce y que no puede seguir siendo practicante del pecado. Recordemos esto, hermanos. Y lo que dice el hermano, Él olvida las transgresiones, Él las olvida. ¿Cuánto más nosotros debemos de olvidarlas? Amén. Y sentirnos perdonados. Póngase de pie, iglesia, y démosle la gloria al Señor por esta salvación tan grande, por este poder tan maravilloso que ahora mora en nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, oh Rey. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, amado hermano, dele gracias al Señor por esta salvación tan grande. Oh Señor amado, no podríamos haber comprado con nada, Señor, con nada esta salvación tan grande, este poder que ahora mora en nosotros, Señor, a través del Espíritu Santo, que me permite no ser practicante del pecado. Señor, qué lindo, qué privilegio, qué grandeza, qué poder tan incomparable, Señor. Oh, qué lindo eres, Señor. Grandes son tus maravillas, Señor. Lleno de gracia, de amor y de misericordia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Sí. Gracias, Señor. Oh, Señor, qué linda esta palabra. Cómo nos enseña, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, oh Rey. Grande eres y maravilloso. Yo te pido por esta iglesia, por esta congregación, por cada hermano y hermana, Señor. Sosténganos de tu mano poderosa, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Queremos amarte a ti, Señor, con todas nuestras fuerzas, como dice tu palabra, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Oh Señor, porque grande es lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor Dios. Te adoramos, Señor. Llévanos con bien a nuestras casitas. Sé tú el proveedor de todo lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les lleve con bien. Un abracito a la distancia. Y sigamos creyendo. Ya pronto todo va a estar bien. Siempre. No esperemos llegar a lo normal que decíamos antes, porque quizás son los propósitos de Dios que estemos así. Amén. Pero adelante, que el Señor es el que pelea por nosotros.